Vamos con las últimas informaciones del caso Andic. Por la muerte del dueño de Mango, la defensa está sembrando dudas razonables sobre la culpabilidad de Jonathan. Y es que varios de los indicios aportados contra el hijo del fundador de Mango, Cristóbal Martel, y también ese grupo de detectives de Método 3 están intentando sembrar unas dudas en torno a vídeos de caídas del padre de Jonathan. Y es que es cierto que en los medios de comunicación parecía haberse forjado un clima de opinión que daba por descontada su culpabilidad, pero en este caso volvían a la carga toda la defensa de Jonathan Andic y exponían, entre muchos paréntesis, las contrarrespuestas que lanzaban en torno a los testimonios de los Mossos d'Esquadra, diciendo incluso que se habrían inventado ciertas pruebas indiciarias. Realmente había mensajes buenos entre ellos por WhatsApp, no había esos borrados en el móvil. Todo lo que dijo el auto judicial intentaron darle la vuelta, para muchos con astucia, para otros realmente no se lo creen mucho. Pero también hemos de contar la noticia del día de hoy que estás viendo en pantalla, donde se dice que las autoridades han cerrado por peligroso el sendero donde fallece Isaac Andic y recomendaron rutas alternativas a excursionistas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué 2 años después se ha cerrado esta ruta? O sea, realmente, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Porque claro, o sea, realmente ahora dicen varias administraciones que son responsables de la gestión de este entorno rural, de este camino de Montserrat o el camino de las Faixades, este sendero donde el 14 de diciembre de 2024 fallecía el dueño de Mango, Isaac Andic, debido a esos riesgos supuestamente. Y bueno, la señalización instalada sobre este terreno, el cierre afectaba tanto a este camino como a otros que estaban motivados por la existencia de desprendimientos, deslizamientos, inestabilidad del terreno derivado de las últimas lluvias registradas en esta zona. Bueno, en el caso de Isaac Andic, obviamente la defensa tendrá que ver lo justo el tiempo que hacía ese día, los tiempos que habría hecho anteriormente, si realmente pudo haber llovido y eso habría propiciado un mayor riesgo, un escenario de mayor riesgo a la hora de esos posibles desprendimientos de rocas, ¿no? Y esa inestabilidad de la cual hablan a día de hoy, y unas circunstancias que podrían haber llevado a las autoridades a haber cerrado aquel sitio y que no lo habrían hecho, ¿no? Básicamente habría una posibilidad muchísimo mayor en aquel momento de que Isaac Andic pudiera desvanecerse justo en esa zona y tener una caída de más de 100 metros, ¿no? Unas cuestiones que obviamente cobran muchísimo interés tras la reciente detención de Jonathan Andic, la investigación judicial actualmente en curso sobre la muerte de su padre. Y es que diversos expertos consideran que la valoración de las características físicas del terreno constituye uno de los elementos más relevantes para reconstruir con precisión lo que ocurrió y si realmente fue un accidente o algo más, o realmente terceras personas tuvieron participación en los hechos. De esto habíamos hablado ya hace más de un año atrás, y es que claro, esos factores ambientales o topográficos obviamente van a ser claves, ¿no?, en el análisis técnico de los hechos que derivan en la muerte del dueño de Mango. Ahora mismo esta existencia de restricciones oficiales en torno al acceso a este sitio y a los puntos en los cuales cae Isaac Andic, suponemos en este caso que será usado por la defensa también para decir, fíjate que hay en varios momentos dados que este sitio fue cerrado porque era peligroso, pero justo el día en el que ellos fueron andando por allí no estaba cerrado y a lo mejor pudo haber llovido 5 días antes o 4 días antes, ¿no? Entonces creo que esto va a ser una valoración también importante. No estamos diciendo que ya sea inocente Jonathan Andic, porque evidentemente si han llegado hasta aquí habrán estudiado muchísimo este caso. No creo que estemos hablando de que quieran salir en ningún programa de crimes, ni los Mossos d'Esquadra, ni absolutamente nadie,
sino que realmente creen que hay indicios suficientes como para llegar a plantear que este señor pueda llegar a ser culpable, ¿no? Están acusando a los Mossos de inventarse pruebas. Esto es lo que vamos a ver a día de hoy. Este es el punto y las últimas horas de estos detectives, que no sé si se van a meter en un lío, ¿no? Vamos a escuchar lo que habrían dicho y también lo que han comentado gestores de los Mossos d'Esquadra en televisión. No busca hacer justicia. Dice Marco que busca probar la culpabilidad. Y ojo, porque estamos hablando de acusaciones muy graves. Dice Marco que este Mossu podría haberse inventado pruebas, podría haber falseado otras solo para obtener una imagen, la imagen del hijo del magnate esposado. Enseguida vamos a hablar con los portavoces de los Mossos. Antes, mirad. Han estudiado el suceso mortal al detalle con 5 peritos, recreaciones 3D, drones, sensores con personas reales o muñecos articulados con el mismo peso y altura que tenía Isaac Andik. Este señor es inocente y pongo mi nombre por delante. Y para ello buscan dar respuesta a la gran pregunta: ¿qué pasó exactamente en la montaña? El investigador de la defensa critica la falta de un testimonio clave. Si uno quiere saber lo que pasó arriba, al primero que tiene que tomarle declaración es al primer testigo. Es uno de los 2 montañeros que llegan al lugar de los hechos, testigo de la actitud de Jonathan tras el suceso y de las llamadas al 112. Es que no le han tomado declaración. Yo sí hablo con él y me decía, es que no entiendo por qué los Mossos d'Esquadra no me han llamado. Insisten en que fue una caída y toman de referencia esta otra que tuvo Isaac Andik meses antes del suceso. Destacan un detalle fundamental. Bueno, pues en esa caída vertical, pues La Vanguardia no pone las manos. Una de las acusaciones de los Mossos d'Esquadra es que lo tuvieron que tirar porque tenía las manos sin daños. Es que no lo pone. Es que ya hemos mostrado un vídeo de 10 meses antes que no lo pone. Todo podría cuadrar con una caída parecida. Hemos cogido las imágenes que, repito, hoy publica La Vanguardia, las hemos extrapolado, las hemos llevado a la montaña, y si hace esa misma caída en montaña, ocurre lo que ocurre. Y en cuanto a las huellas en el terreno, todos lo hemos escuchado, que hay una huella en la montaña, huella falsificada. Señalan que los Mossos d'Esquadra que tomaron fotos en el lugar de los hechos habrían pisado muy cerca de la huella, pudiendo contaminar la zona. Y denuncian la actitud de uno de los agentes. Un sargento, primero que llegó a la montaña, la persona que se dedicó a hacer la investigación, que ha hecho una caza al hombre, que ha falsificado pruebas. No se puede decir que una huella es una huella de alguien si usted no ha hecho una prueba. Lo que no puede hacer es inventar. Es que son acusaciones muy graves. Acusar un... Bueno, sí, la verdad que tremendas acusaciones de este señor que llevamos estos últimos días viendo. También, claro, este detective aseguró ayer que bastaba solo con mirar algunas llamadas que hizo Jonathan desde el móvil aquella mañana. Dice que habría intercambiado el número telefónico con uno de los escaladores que llega allí y lo guarda en la agenda, que ni siquiera los Mossos tenían este teléfono, sino que era el propio Jonathan el que lo había guardado. Un cuerpo policial de que se está inventando pruebas para inculpar, para probar la culpabilidad, no la inocencia. La culpabilidad de una persona es algo que yo no sé cómo han sentado los Mossos. Por eso queremos hablar ahora con Albert Palacios, que es portavoz del Sindicato Independiente de los Mossos. Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buen día, buenos días, Adela. ¿Cómo valoráis estas declaraciones que señalan directamente, dice el señor Marco, yo no hablo de los Mossos enteros, del cuerpo como tal, hablo de solamente uno, de este sargento? Bueno, pues supongo que este señor contratado por la defensa, qué bonita es la defensa cuando tienes mucho dinero y puedes coger gente que tenga sus 5 minutos de gloria en una radio haciendo este tipo de acusaciones, que la verdad que, bueno, será la estrategia del señor Martell. Pero, bueno, yo si fuera la Dirección General de la Policía y el Departamento de Interior, pues yo, pues sinceramente denunciaría a esta persona por mentiras y por decir que un Mossu se inventa pruebas, y de paso decir que la jueza de la instrucción es idiota por creerse estas mentiras. Sí, que creo que poco más o menos ha venido a decir que como que está en prácticas, que bueno, en prácticas no, ha dicho que es una sustituta, que no tiene una experiencia suficiente. En fin, yo... esto lo vamos a comentar luego en la mesa, pero en la parte que os toca a vosotros, los Mossos, otras de las declaraciones que ha hecho el señor Marco es la investigación que se ha hecho del caso Andik ha molestado de una manera brutal, y esto es textual, a parte de los Mossos. ¿Esto qué nos puedes decir tú? ¿Hay parte de los Mossos que han dicho que esta investigación no se está haciendo bien? No,
No, yo creo que esta investigación ha llevado su tiempo, ha llevado su manera de realizar, han intervenido profesionales de investigación, de policía científica, de la UIM, de la Unidad de Intervención de Montaña, hasta los forenses que hicieron la autopsia del difunto, pues dicen lo mismo, que las lesiones de las caídas no son compatibles con una caída accidental. Entonces yo creo que la defensa está intentando montar, pues, bueno, es su trabajo, es su trabajo, yo aquí no me meteré, pero sí que defiendo la profesionalidad de los agentes por descontado que han llevado esta causa, y decirle a esta persona que nosotros no inventamos pruebas. Nosotros recopilamos indicios, los analizamos, miramos y lo ponemos en un atestado para que su señoría entonces decida. Si él cree que su señoría pues no está capacitada, pues que ya está faltando el respeto a un cuerpo policial de más de 300 años que es 100% profesional, y a toda la judicatura, a todos los jueces los está lo que viene a decir es este mozo en concreto, con estos informes, lo que ha hecho ha sido comerle la oreja, y esta expresión la utilizo yo, no la ha utilizado el señor Marco, a la jueza para que escriba este auto. Pero me gustaría que escucháramos juntos una cosa, otra de las partes de la declaración del señor Marco, que habla de la cadena de custodia, de esa pizarra. Bueno, es que, a ver, por descontado seguramente haya algunas cosas que sean verdad, o sea, que se habrán equivocado en muchas ocasiones los Mossos d'Esquadra o la jueza a la hora de presentar ese auto de prisión, y ahora vemos este recurso, ¿no? Pero aún así creo que hay muchas cosas que han expuesto en televisión que te da la sensación como es que no tenemos mucho más por lo que ir, ¿no? Son unos hechos y tendrán que estudiarlos, hacer recreaciones, llevar a expertos, y si hay un juicio, pues esos expertos intentarán determinar todas las características posibles que podrían derivar en que las lesiones que tenga el cuerpo de Isaac Andic sean compatibles con una caída accidental, y lo que hay arriba o lo que había, la huella, etcétera, el cómo pudo haber caído, el tiempo que había en aquel día y en los días anteriores. Creo que todo eso realmente va a ser la clave. Luego todo van a ser elementos periféricos, ¿no? Prueba indiciaria muy periférica, como por ejemplo lo de Iraquito, lo de perder el móvil, lo de no tener absolutamente ahora ningún dato en el nuevo teléfono móvil que él tiene, porque es uno mejor, y bueno, todo ese rollo que ya habíamos contado, y todos esos indicios que son más periféricos, ¿no? Realmente lo relevante está en la montaña, lo relevante está allí, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de analizar este caso. De la huella, que la califica como absurda, mira. Dicho eso, hay un señor, un sargento, el primero que llegó a la montaña, la persona que se dedicó a hacer la investigación, que ha hecho una caza al hombre. Él no le ha importado lo que pasó arriba. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Hay un señor de los Mossos d'Esquadra que no ha hecho bien su investigación, no, que se ha inventado pruebas. ¿Y por qué? Porque él lo cree, porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que el sargento de los Mossos d'Esquadra se cree que Jonathan Andic es culpable. Pero ¿y cuáles son las pruebas inventadas, no? O sea, esta es la pregunta. ¿Cuáles son esas pruebas que se ha inventado? ¿O ha errado a la hora de la consecución de las pruebas? ¿O realmente sí cree que Jonathan Andic es culpable y entonces ha sacado una serie de consideraciones que están erradas? Pero ¿cuáles son, no? Albert se ríe cuando está escuchando esto. Yo estoy absolutamente convencido que lo que tendrá que hacer la defensa es demostrar esto si llega a juicio. No en radios, televisiones y vertiendo, mierda hacia el cuerpo de Mossos. Este sargento dudo que fuera el primero en llegar, porque los primeros que llegan son las unidades de seguridad ciudadana cuando hay un accidente que ha causado pues una víctima o algunas lesiones graves, y lo primero que se hace es acordonar la zona para que nadie pase, y a posteriori sí que vienen las unidades de investigación. Repito, este personaje ha tenido los 5 minutos de gloria. Lo triste es que esté en una radio puntera de Cataluña que le den voz. Aquí ya no entraré si hay temas de publicidad o no,
pero la defensa tendrá que demostrarlo en caso de que llegue a juicio, no en los medios de comunicación, porque lo único que están haciendo es intentar intoxicar. Y lo que tienen que hacer es mostrar su defensa de la persona que es su cliente. Claro, también arremete. A ver, un poco lo que han hecho es esto, intoxicar un poco el caso en torno a dar unas pildoritas y un poco de polémica, ¿no? Por esta parte, este perito diciendo esto, los Mossos de Escuadra se inventan pruebas, justo hay uno que se ha inventado esto o lo otro, pero luego también ir filtrando a todos los medios de comunicación ciertas informaciones como mensajes buenísimos en Navidad entre el padre y el hijo, otro tipo de mensajes, fotografías en donde se ve a algunos expertos y algunos equipos de reconstrucción, ¿no?, que estaban allí justo el primer día y que están al lado de la huella. Están filtrando un montón de cosas, de efectos de forma a los medios de comunicación para, obviamente, a día de hoy volver a exponer esa duda razonable y volver a quitar a Jonathan Dick de esa presunta culpabilidad que ya exponían muchísimos medios de comunicación, ¿no? El señor Marco, por el tema de la testifical de los testigos que llegan allí en primer lugar y que, según la defensa de Jonathan Dick, le encuentran totalmente sumido en el dolor, llorando, mi padre, y dice, oye, esto en el auto no se refleja. Y señala también a que por qué no se ha reflejado, porque mira, esto no está... Yo he sido instructor de atestados muchísimos años y sinceramente yo decido si es coherente o tiene algo que ver, o sea, la declaración que me diga alguien, pues oye, estas personas, si la jueza cree que se les tiene que tomar declaración, se les toma la declaración, no se obvia a esta gente, no se esconde, no se ignora, pero aquí, pues bueno, ellos aquí tendrán su trabajo como buenos abogados defensores que son para citar a esta gente, para prestar declaración. Lo que pasa es que yo como instructor puedo creer si es relevante o no relevante, porque quizás tendría que hacer un atestado de 8.500 páginas para que este señor y su defensa estuvieran contentos. Bueno, aquí no estoy de acuerdo para nada con el portavoz de los Mossos. Creo sinceramente que sí que eran relevantes las declaraciones de estas personas y sinceramente yo ya lo dije hace unos vídeos atrás, antes de que saliera la defensa, exponiendo que no entendía para nada el cómo era posible que esos dos montañistas o excursionistas que habían sido los primeros en hablar con Jonathan Dick, a ver su estado, haber hablado incluso en una de las llamadas al 112, o sea, es surrealista que no esté la declaración de estas personas en el expediente. Estamos hablando de que están acusando a una persona de un presunto homicidio, cual se juega la vida y tiene su presunción de inocencia, por mucho que nosotros creamos que pueda ser culpable o no, pero existe la presunción de inocencia y creo firmemente que estas personas deberían estar en el expediente, o sea, las declaraciones de estas personas, porque creo que son clave. ¿A qué hora llegaron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo era el estado de Jonathan Dick en ese momento? ¿Qué es lo que hablaron con él? Estamos hablando de un sumario de 1.500 páginas, quiero decir, y de esos 10 informes que los Mossos habrían hecho... Claro, que no es una cuestión de al peso, es decir, tengo un sumario de 1.500 páginas, uy, aquí lo tengo todo atadísimo, ¿no? Tienes que atarlo, tienes que tenerlo atado. Pero vuelvo a un momento que nos has dicho de alguna manera cómo funciona todo esto, con el tema de la huella. Es decir, lo que viene a decir Marco es, esta huella puede ser de Jonathan o de un señor que pasaba por allí, porque no se acordonó la zona. Entendemos que esa foto de esa huella que aparece en el sumario que hemos visto con esa flechita es recién, vamos a decir, sacada y que se habrá probado que podría ser o bien de Isaac Dick, es decir, que no era de una huella de alguien previo o de alguien posterior a lo sucedido, Albert. Mira, el instructor y el secretario de las diligencias, y en este caso que son los que hacen las pruebas de la huella, que son la WIM, que son los grandes profesionales, han hecho todo el mejor trabajo que se puede hacer y todo este trabajo se dirige y se plasma en un atestado que se envía a la jueza. Entonces, que no está acordonada la zona, esto lo dirá este señor.
Pero bueno, ya te digo, ellos tienen que hacer ahora su trabajo. A nosotros se nos ha criticado mucho por la llegada del señor Andic esposado a los juzgados de Martorell. También. Yo en mis cientos de detenidos siempre los he esposado detrás por mi seguridad. Yo decido si esposo, si no esposo, delante o detrás. Yo particularmente siempre he esposado detrás. Y si el juzgado de Martorell es tan precario que no tiene una entrada para que entren los detenidos y puedan subir a sala desde un parking interior, no es culpa nuestra. Aquí no se escarneó a la persona. Aquí hay un déficit judicial, un déficit de infraestructuras, y que los Mossos que llevaron a esta persona decidieron llevarlo esposado detrás por su seguridad. Ahora supongo que todo esto pues tendrán que inventarse una serie de parafernalia para, si esto llega a juicio con jurado popular, pues poder tener una serie de hechos, es decir, ellos de escarnio de los Mossos o de manía persecutoria. Nosotros no tenemos manía persecutoria hacia nadie, no nos inventamos pruebas, solo faltaría. Y repito, espero que el Departamento de Interior actúe con dureza contra este señor, a menos de que con que es el abogado que es, crean que en un futuro pueden necesitar sus servicios. Bueno, a ver, y también, bueno, muy... Aquí vemos al portavoz de los Mossos muy duro contra las declaraciones de este señor. A ver, también no es para menos, o sea, que se está jugando absolutamente con el trabajo de un grupo que son los Mossos de Escuadra de investigación de homicidios en Cataluña, de una manera tremenda, ¿no? Por un caso en concreto, que sería este, ¿no? Que podemos decir, y que el señor Marco puede pensar, que los Mossos están equivocados. Esto es lo que puede decir. Pero no puede asegurar que se están inventando pruebas. O sea, ¿pero dónde estamos viviendo? ¿Qué es esto? ¿Tailandia? ¿Estamos hablando de Tailandia? ¿O de Kopangan? ¿O estamos hablando de España? Estamos hablando de los Mossos de Escuadra. O sea, es que es de locos, ¿no? Creo que puede decir, están equivocados, porque nosotros hemos hecho reconstrucciones y demás en torno al caso, y creemos que la caída de Isaac Andic pues se debe a esto y a lo otro. Y Jonathan no tuvo ningún tipo de contradicción, no tuvo ninguna incoherencia en sus declaraciones por esto y por lo otro. Y eso es lo que creo que deberían hacer, pero más allá me parece que es una falta de respeto. ¿Cómo las lanzas, Albert? Gracias por estar con nosotros, porque lo has dicho muy clarito. Es la opinión que nos llega Albert Palacios del Sindicato Independiente de Mossos ante estas declaraciones que han dolido y han escocido, como nos estás contando. Un abrazo fuerte. Buen día. Igualmente vosotros. Buenos días. Quiero hacerte una pregunta, Silvia, como abogada. Se ha señalado no solamente al cuerpo, a una de las personas del cuerpo, directamente a una. Con todas estas acusaciones se tendría que demostrar o presentar pruebas de que esto es así, es decir, que esta persona en concreto, que este sargento en concreto tiene una animadversión y que quiere hacer, y abro comillas, una caza al hombre. Claro, vamos a ver, es que viendo en este caso concreto cómo está gestionando, sobre todo el detective, la estrategia de la defensa en los medios, a mí desde luego no me parece la mejor estrategia, ¿no? Para nada. Cuando uno alega algo, lo tiene que acreditar, porque es muy habitual que los abogados, ejerciendo el derecho a la defensa, pues critiquemos el trabajo de la policía, intentemos desvirtuarlo, las pruebas que aportan, pero de ahí acusarles directamente de estar inventándose pruebas y de aportar pruebas falsas, bueno, pues, podría ser un delito de calumnias por parte del detective. Claro, es lo que decía, dice, bueno, a ver qué decide al final la Dirección General. Y además, la Dirección General si hace alguna actuación judicial. Y además, por coherencia con lo que él mismo está diciendo, la representación de Jonathan debería solicitar deducción de testimonio por prevaricación del Mossu, por falsedad documental, por detención ilegal, y creo que no lo ha hecho. Vale. Y estamos ante una estrategia clara de la defensa, de decir, yo ahora mismo soy el abogado, la defensa de Jonathan Andic, tengo un auto demoledor, 10 informes de los Mossos, y ahora lo que tengo que hacer es desmontar todo esto, que son indicios, que no son pruebas. Entonces, yo puedo arremeter con lo que tenga, lo que quiera o lo que pueda, ya no sé si demostrar o... Es que ya no sé si da la sensación como... Bueno, yo como soy parte de la defensa de Jonathan Andic, que es un personaje con muchísimo poder adquisitivo, con mucha relevancia en España, estoy defendiendo a esta persona, pues ya puedo decir absolutamente todo. O sea, da esa sensación, ¿no? Es como
Si fuese otra persona, creo que no hubiese estado en televisión hablando de premedicación, ni inventarse pruebas a un Mosso d'Esquadra, ni absolutamente nada. Realmente es una acusación gravísima, una acusación muy seria, que veremos a dónde queda, ¿no? Y a dónde va eso. Vale con insinuar, con demostrar que lo que tú estás diciendo se puede llegar a caer por su propio peso. Claro, a colación con lo que estábamos hablando, es que si tú puedes demostrar lo que estás diciendo, puedes anular el procedimiento. Y es que están dejando lugar a poca sorpresa, porque están desvelando toda la estrategia defensiva. Están intentando demostrar que el procedimiento es nulo por la teoría famosa del fruto del árbol envenenado, que la aplica también nuestro Tribunal Supremo. Si una prueba está contaminada, todo lo que viene después es nulo. Y es lo que están intentando hacer valer, ya veremos si lo consiguen. Bueno, pues vamos con una de las pruebas importantes de la defensa, la caída que tuvo Andic, pero meses antes de que falleciera. Miriam. Así es, y lo vamos a ver en imágenes, es la baza de la defensa, como decías, con la que pretende demostrar la acusación de homicidio. Se trata del vídeo de la caída que sufrió Isaac Andic meses antes de precipitarse por un barranco. Fue en el hall de un edificio que visitaba por negocios. Ahí lo vemos, la cámara de seguridad grabó este momento en el que un traspié le hizo caer al suelo. Bien, ahora los investigadores, contratados por la defensa, usan ese vídeo para recrear en 3D cómo habría sido la caída de Montserrat, para demostrar que ambas... A ver, también os digo, o sea, que una persona se caiga y luego termine muriendo cuando va andando por un sendero y tiene una caída libre de más de 100 metros en donde solo va andando con una persona, pues una caída meses atrás no quiere decir 100% que luego la caída que resulta mortal no haya podido ser un homicidio. O sea, no todas las personas que se caen y luego las matan, pues simplemente resultan ser accidentes, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de que, bueno, ellos recogen este indicio en el podría ser. O sea, esto es un hipotético caso, porque hay gente diciendo, bueno, este vídeo ya está, esto demuestra todo. Hombre, no demuestra todo, es una prueba indiciaria, al igual que las pruebas que habrían recabado los Mossos d'Esquadra. Veremos cuáles se fortalecen más y cuáles prevalecen, ¿no?, ante la justicia. Las caídas se produjeron de la misma forma, es decir, accidentalmente. Claro, y ahí hemos visto cómo hay un momento en el que es cierto que las rodillas de Isaac Andic como que fallan, como que se doblan. El viernes hablábamos con un médico, con un experto, que dice, si efectivamente tiene esa enfermedad... Gonartrosis. Bueno, pues la gonartrosis, pues sí, ha podido caer. Otra cosa es que se pueda transponder lo que ha ocurrido allí a lo que ha ocurrido en la montaña del Montserrat, que por cierto el otro día un espectador me decía, tienes que decir la montaña del Montserrat porque no es lo mismo. Entonces, nosotros somos escrupulosos. Neus Sala se sonríe cuando lo digo, periodista, creadora del podcast Correspondencia Criminal, el RN Audio. ¿Qué tal, Neus? Buenos días, Adela. Solo un apunte antes. Sí, otro. Puedo confirmar ¿Sí? que es una estrategia de la defensa solo en vistas a que pueda haber un juicio con jurado popular y para virar la imagen que ahora mismo tiene Jonathan Andic. Es la estrategia del ventilador, yo creo que muy desacertada en este caso, cuando, como os explicaré ahora, lo tienen muy bien ya Martell con los indicios y con las pruebas que está aportando. Y la más importante, la más significativa, es el análisis. Bueno, y otra cosa más. La defensa asegura que aquí Isaac Andic en unos metros no iba a poner las manos. Yo sinceramente, yo no sé si iba a poner las manos o no, pero es que en el vídeo se ve que ya lo recogen, pero él está poniendo una mano en el escalón. O sea, eso de que no iba a poner las manos, ¿quién lo dice aquí? O sea, ¿quién asegura que con este vídeo que estamos viendo aquí Isaac Andic no iba a poner las manos? Entonces creo que este vídeo, bajo mi punto de vista, va a jugar bastante en contra del hijo. O sea, para mí este vídeo demuestra claramente que pudo haber una tercera persona el día de la caída mortal. Lo tienen muy bien
ya Martell con los indicios y con las pruebas que está aportando. Y la más importante. No, nos fijamos ahí cómo tenía justo la mano, pero es que lo recogen, pero ¿quién dice, no? ¿Quién asegura que no pondría las manos? La más significativa es el análisis de esta caída, como tú decías. Había una cosa de la que nos hemos preguntado siempre, es ¿qué hacía qué hacía Isaac Andic al borde de ese precipicio? ¿Por qué se había salido del camino? Eso no tenía una respuesta lógica, ni para hacer una foto, ni para nada. Ahora, con estas imágenes sí que la tiene, porque han hecho un patrón exacto de movimiento de esta primera caída, se la han llevado este patrón con dummies a la montaña de Montserrat, al punto del camino. Han podido observar que este primer trastabilleo que él da como 3 o 4 pasos antes de caer, podría perfectamente ser la causa que lo saca del camino, que lo sitúa al borde del precipicio y por tanto la caída es en vertical, cuando cae es en vertical, con estas heridas que marca la autopsia, descendentes, ascendentes en el primer tramo, porque luego, después de un primer tramo, ya hay un precipicio donde la caída es absolutamente mortal. Sí, pero que quien está viendo esa imagen se puede sentir identificado sin tener esa misma dolencia en la rodilla. Tú te tropiezas por lo que sea, trastabillas y avanzas. O sea, si no te caes, pues has avanzado de una manera atropellada. Lo que pasa es que estaba justo en ese límite, ¿no? Me dicen que has tenido acceso al peritaje de la defensa, 78 páginas. ¿Cuáles son tus conclusiones? 78 páginas. Sí, en las que sobre la caída. Sobre la caída se muestra milimétricamente, biométricamente, cómo efectivamente por metros y por distancia se situaría si se produce la caída tal cual se produjo la primera, en el borde del precipicio, y después eso explicaría la caída totalmente, la verticalidad de la caída y el efecto tobogán que tanto nos extrañaba. Aquí hay una cosa, Adela, esto es una hipótesis que no descarta la hipótesis de los Mossos. Puede haber sido también ni siquiera un zarandeo que lo sitúe al borde del precipicio y que con una zancadilla, tampoco un empujón, porque dice este informe, no hay empujón porque no hay morados en las espaldas. No hace falta empujar muy fuerte y provocar un morado, pero independientemente no es una caída de empujón, no es una caída hacia adelante, es una caída... Bueno, es que realmente en un sitio así y con las dolencias que parece que tenía Isaac Andic, un toquecito basta. Un toque basta. Y realmente todo lo que hace el auto judicial es, en este caso, intentar probar que hubo una planificación, ojo. Los días previos, una premeditación del hecho, que tenía pensado acabar presuntamente con la vida de su padre, porque ya no aguantaba más. La había hecho demasiados feos. El tema de la boda con esta chica Paula Nata, una serie de consideraciones en torno al dinero, también que él había estado como haciendo como el dueño y tal, y luego tuvo que haber vuelto porque Isaac Andic estaba bastante cabreado con su hijo por alguna de las gestiones en Mango en los últimos años. Entonces todo esto habría hecho considerar presuntamente a Jonathan Andic querer acabar con la vida de su padre, que realmente no fue una caída fortuita según lo que señalan los investigadores. Caída en tobogán, que eso podría ser perfectamente una zancadilla. En derecho todos sabemos que indubito pro reo, aunque hubiera un 80% de posibilidades de que hubiera caído no accidentalmente, con un 10% con este vídeo, hay posibilidades de que Jonathan Andic fuera una caída, que Isaac Andic fuera una caída accidental. Lo tiene muy fácil la defensa, a menos que los Mossos guarden algo. Qué interesante. Es que hay otra cosa, Adela, que a mí me extraña, que es el paseillo que se produce cuando lo detienen. Era necesario, yo he preguntado a algunas fuentes, era necesario, Albert evidentemente lo justifica como lo tiene que justificar, era necesario este paseillo tan 3 veces. Si hay pinchados teléfonos, por ejemplo, esto es una técnica policial más antigua que el mar. Si hay pinchados teléfonos, cuando tú provocas un paseillo así, los teléfonos se calientan y se pueden decir cosas. Tenemos que ver
qué cartas se guardan debajo de la manga, porque si no esto se va a convertir en una batalla de peritajes forenses exclusivos. Pues no lo sabemos, pero si tú crees, Neus, que esto es más viejo que el hilo negro, que se pinche en los teléfonos, y ahora mismo Jonathan Andic está asesorado por uno de los mejores penalistas de España, podríamos colegir que si fuera a decir algo que le pudiera causar, inculpar, pues no lo va a decir por recomendación de su abogado. Pero es que ahora mismo... Bueno, pero siempre hay dudas, ¿no? Siempre se generan dudas en torno a este tipo de cuestiones y siempre hay fallos. Estamos en los indicios, en la investigación, en un auto, en otras periciales. Estamos todavía, en la instrucción y muy al principio. Y aún y todo tenemos un montón de información. Aguántame un segundo que te hace una pregunta Villarrubia. Mira, yo creo que Albert Palacios ha sido nítido y riguroso. Solamente discrepo en una cosa. El estado emocional de Jonathan, cuando le encuentran, después de haber caído el padre, sí que era importante reflejarlo en el atestado. Yo creo que sí. Pero en cualquier caso, con informes médicos, con material gráfico, teniendo la anatomía de una caída reproducida por peritajes exhaustivos, ¿qué necesidad hay de llegar a este punto? ¿No crees que al final, te hago la pregunta muy clara, esta agencia de detectives se les está viniendo la estrategia al revés y flaco favor le hacen a la defensa? Yo es lo primero que dije. Creo que, Paco Marco es una persona que sabe mucho y sabe perfectamente que una instrucción policial no la lleva un sargento. Que aquí hay mandos por arriba, hay un montón de unidades por abajo, hay una fiscal con que conocemos perfectamente en Cataluña, es una fiscal veterana que avala estas actuaciones, y una jueza que, Adela, no te equivocabas, lo dijo textualmente Paco Marco, le han comido la cabeza. O sea, no puedes decir que una jueza, por joven que sea, le ha comido la cabeza un policía. Esto no se lo cree nadie. Entonces, yo pienso que han conseguido justo lo contrario. Cuando ya lo tenían hecho, porque las imágenes los avalan, yo me pregunto, ¿tan mal lo ven como para tener que enmarronar de esta manera? Claro, Neus, pero desde un punto de vista de la defensa, insisto, sin ser yo abogada, dices, yo tengo una información por parte de ese auto que lo hemos conocido, el sumario, las fotos, la caída, etcétera, etcétera. Dice, si tengo una campaña de información, yo tengo que hacer la mía también, porque lo que están diciendo es, se está culpabilizando, y lo dijo Martel al principio, de una manera social, con un tsunami informativo. La gente... La población, con lo que sabe, dice, le están haciendo culpable ya, sin las pruebas, con lo cual yo contraataco con lo otro. En fin, que esto está, como digo yo, al pil y ahora mismo empezando, con lo cual hay que ser súper cautelosos. Gracias, Neus Sala, seguiremos hablando con... No, bueno, evidentemente nosotros no podemos asegurar si es culpable o si es inocente o qué es lo que pasa. Que hay una investigación en curso. Él era el hijo de Isaac era la única persona que estaba caminando con él. Él habría recorrido días antes toda esa zona. Y bueno, ahora la defensa creo que incluso asegura que esto es mentira. O sea, que está mintiendo en torno a que los días anteriores no fue. O que solo fue un día de 3 o algo así. No sé cómo van a exponer esto o intentar que se diga la verdad en torno a esa situación, porque realmente creo que lo habrían pillado por el coche. O sea, era el mismo coche que habría acudido a esa zona hasta en 4 ocasiones antes de la caída mortal de su propio padre. Obviamente la jueza aquí habla de premeditación. Veremos cómo desmontan esa tesis también los abogados de la defensa. Bueno, como siempre, nos vamos a quedar hoy por aquí. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos.